Buenas tardes, un gusto volver a encontrarnos en la jornada de hoy para avanzar en el contenido del curso de limnología. Hoy es una jornada bastante particular para nosotros, aquí en el CURE y en este grupo de investigación que está a cargo del curso de limnología, puesto que acaba de fallecer un compañero de laboratorio, Juan Clemente, así que no vamos a contar en la jornada de hoy con Guillermo, y bueno, vamos a tratar de llevar adelante lo mejor posible la clase de hoy, así que voy a tratar de no olvidarme ninguno de los comandos y links que se acaban de transmitir. La clase de hoy se va a concentrar en el componente de humedales. Los humedales son un sistema muy particular que en realidad puede ser definido como un ecotono o una interfase. De hecho, ustedes tenían una pregunta en el test que hacía referencia a cuáles son esos elementos característicos que encontramos en un humedal que nos permite identificarlo e incluso clasificarlos. A ver, ¿quién puede levantar la mano y contestarme qué elementos definen o son característicos de un humedal? Adelante. Recuerden de levantar la mano con el comando que tienen en participantes, que tienen ese comandito de abrir. Bueno, Lucía, adelante. Que el suelo tiene que estar, o sea, el sustrato tiene que estar saturado de agua en algún momento del año, en algún periodo, y puede también tener una capa de agua por arriba del sustrato o no. Lo otro era que era distinto el suelo del humedal de las áreas adyacentes que son más elevadas. ¿Y qué características son diferentes? ¿No era parte de la cantidad de materia orgánica que tenía el sedimento? O sea, exacto. hay más cantidad que en los alrededores. ¿Y qué otra característica? Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo que eran 3, pero no me acuerdo de la tercera. Ah, ¿no era que las plantas estaban adaptadas para poder vivir en el humedal? Tenían que tener adaptaciones morfológicas y de reproductoras. Exacto. Vamos a tratar de descomponer estos elementos que Lucía aportó y vamos a tratar de entender en profundidad qué significa cada una de estas afirmaciones de Lucía. Una característica clave de los humedales, y vamos a entender por qué es una característica clave, es que el suelo o el sustrato, fíjense que yo estoy utilizando estos dos términos y no lo estoy usando al azar, sino que un suelo implica una estructura, una diferenciación de horizontes, que a veces ocurre o a veces no ocurre. Entonces, hay veces que tenemos un suelo y a veces que tenemos simplemente un sustrato, no un suelo. La cuestión es que en los humedales aparece una condición por la posición que tienen en el paisaje, por ser efectivamente una interfaz entre los sistemas terrestres y los acuáticos, que se encuentran cubiertos por una capa de agua o simplemente el suelo y el sistema de poros cubierto completamente de agua. Ahora, desde el punto de vista físico y químico, podemos decir que es muy similar que ustedes tengan un suelo con el sistema de poros cubierto de agua y no vean una capa de agua por arriba del suelo, es muy similar a un suelo con 10 centímetros
no solo el sistema de poros cubierto de agua, sino con una película de 10 centímetros de agua por arriba, o de 50 centímetros o la película que sea. ¿Por qué es similar? Porque la gran diferencia que genera la presencia de agua en el sistema de poros o en el sistema de poros y además sobre la superficie es una modificación muy drástica en los niveles de oxígeno que encontramos en ese suelo o en ese sustrato. Para que tengan una idea, si nosotros comparamos un suelo con el sistema de poros libres de agua en relación a un suelo, el mismo suelo, pero con el sistema de poros cubierto de agua, el transporte y la difusión de oxígeno es 10.000 veces menor en un suelo con el sistema de poros cubiertos por el agua. Es decir, el agua, la presencia de agua genera una modificación realmente muy importante en el transporte de oxígeno en el suelo. Y eso va a generar varias condiciones muy particulares, entre ellas que en los humedales y en el suelo en particular suele existir un déficit de oxígeno y por lo tanto en muchos humedales predominan condiciones reductoras. ¿verdad? No predominan condiciones oxidadas, sino predominan condiciones reductoras. ¿verdad? Y eso es muy importante, porque vamos a ver que determina varios procesos claves que ocurren en los humedales, como es la siguiente característica. El suelo presenta características, una serie de atributos que lo hace muy distintivo de los suelos aledaños, de los ecosistemas terrestres vecinos. ¿Cuáles son esas características? Una de esas características es justamente que es muy común encontrar en los humedales condiciones de déficit de oxígeno o condiciones reductoras. Pero eso está condicionado por dos factores al mismo tiempo. Uno, el que acabamos de analizar, la difusión de oxígeno, y el otro tiene que ver con la productividad que tienen los humedales. Entonces acá viene una segunda pregunta para el auditorio. ¿Por qué los humedales son sistemas tan productivos? ¿Qué factores nos están explicando que estas interfaces sean tan productivas? A ver, Vika, adelante, que levantaste la mano en la anterior también. Que hay una alta carga de nutrientes, entonces la limitante de nutrientes no es una limitante, y también hay disponibilidad de agua. Exacto. Los humedales son muy productivos porque hay dos controles que normalmente condicionan la producción primaria en cualquier ecosistema, que es la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes. Piensen en un agroecosistema, cuando lo intensificamos, ¿qué cosas procuramos resolver? El riego y la fertilización. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué los humedales tienen una concentración alta de nutrientes? Y ahí te dejo la palabra, Camila, si querés levantar la mano. ¿Por qué los humedales van a tener una concentración de nutrientes más alta que los ecosistemas terrestres aledaños? O a veces que el propio sistema acuático que terminan limitando por el otro lado. Porque toda la carga de nutrientes se escurre por la escurrentía de toda el área adyacente y llega al humedal y se queda ahí. Exactamente, exactamente. Los humedales son muy productivos, pero cuando hablo de producción, muchachos, de altamente productivo, como lo ven en los diapositivos en PDF que ya recibieron, fíjense que lo estamos comparando con el paradigma de un ecosistema el más productivo en el planeta, que es una selva tropical lluviosa, ¿no es cierto? E incluso si miramos los valores, es mucho más alto que varios de los agroecosistemas que conocemos.
e incluso en la producción de soja, ¿no es cierto? Es decir, son ecosistemas muy productivos. Esa producción de tanta materia orgánica, una gran parte se descompone y recicla, pero otra parte se acumula en el sedimento. Y también se acumula porque al tener el sistema de poros saturado de agua, no hay una reserva de oxígeno para descomponer toda esa materia orgánica. Por lo tanto, los sustratos o los suelos de los humedales tienen características bien distintas a los suelos adyacentes. Lo que muchas veces ustedes en la terminología edafológica del Uruguay van a escuchar o van a leer con el nombre de suelos hidromórficos. Son suelos con un contenido alto de materia orgánica, muy alto, ¿tá? En algunos casos, y con condiciones que muchas veces son reductoras y condiciones que muchas veces son ácidas, ¿tá? Vayamos al tercer, Lucía, perdón, Acosta, que tenés la mano levantada. Sí. Una pregunta, porque me surgió haciendo el test. ¿Sí o sí los humedales en algún periodo del año se tienen que secar o pueden estar permanentemente con agua? Muy buena pregunta, Lucía. Vamos hacia ese punto en este momento. Cierro la línea que venía y retomo la pregunta de Lucía. Esas condiciones tan particulares del sustrato determinan que las plantas que terminan o pueden establecerse en un humedal tienen que tener una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas para poder sobrellevar sobre todo ambientes en el área de la radicular o de los rizomas de gran déficit de oxígeno y condiciones reductoras. Eso, muchachos, no es una característica que tengan todas las plantas. De hecho, ustedes saben que muchas veces por exceso de agua o por anegamiento se nos mueren un montón de plantas o árboles, ¿tá? Eso ocurre porque no todas las especies están adaptadas a esas condiciones, o mejor dicho, hay que tener un portafolio de herramientas para sobrevivir y establecerse y sobrevivir, mejor dicho, en este tipo de ambiente. Y no todas las plantas lo tienen, ¿tá? Por eso es que este tercer elemento que estamos señalando aquí, muchas de las plantas que encontramos en estas interfaces, en estos ecotonos que denominamos humedales, son exclusivos de los humedales, no se encuentran en otras partes, ¿tá? Ahora, en relación a la observación que hacía Lucía, es muy importante, porque los humedales pueden tener presencia permanente de agua o saturación permanente del agua, o de repente lo tienen estacionalmente. La pregunta que viene a continuación es, bueno, pero ¿qué tan estacionalmente puede ser esa condición? Y esa condición básicamente depende si a la vegetación que se encuentra en lugar, esa saturación o esa cobertura de agua le permite completar su ciclo de vida, ¿tá? Puede ser muy variable porque eso depende del ensamble de especies que tenemos en el sistema, ¿tá? Entonces, como vemos, avanzamos en esta definición de humedales rápidamente. Lo segundo que tenemos que tener claro es que cuando estamos hablando de humedales, muchachos, estamos hablando de una diversidad de ecosistemas o de, mejor dicho, de ecotonos o interfaces que es enorme. Estamos hablando de humedales de agua dulce o humedales continentales, estamos hablando de humedales estuarinos, como es los humedales que observamos acá en la desembocadura del arroyo Maldonado, o estamos hablando de humedales marinos. El clásico ejemplo, los manglares, ¿no? Esos son humedales marinos, ¿no es cierto? En ese caso predomina una especie arbórea o arbustiva como los manglares. Si nosotros miramos la variación del nivel de agua o incluso consideramos la variación del nivel de la capa freática, ¿tá? Nosotros tenemos tres grandes zonas. Zonas de inundación permanente, zonas de inundación estacional y zonas de saturación del agua estacional.
todo este grupo, todos estos distintas zonas que vemos en el paisaje, desde cotas más bajas hasta cotas más altas, todos ellos son humedales, son distintos tipos de humedales. ¿Ah? Entonces hay una característica, muchachos, que muy bien lo señalaba Lucía, que termina gobernando el tipo de humedal, que tiene que ver con la oscilación de este nivel de agua, que en definitiva está condicionando si se me satura o no se me satura de agua, o incluso si llego a tener una capa de agua por arriba del suelo o del sustrato, y me estoy refiriendo al hidroperíodo. ¿Ah? Ahora, miremos este diagrama. En este diagrama, fíjense que nosotros estamos acá en una zona desértica y acá tenemos un cauce de un río, ¿no? Fíjense que en esa transición que uno dice, puede ser muy brusca porque es un ámbito muy árido y tiene que haber una transición muy brusca entre los ecosistemas terrestres y los sistemas acuáticos. Pero fíjense que incluso en un ambiente muy árido, ¿tá? Tenemos un montón de componentes de un humedal, aquellos permanentemente inundados, intermitentemente inundados, estacionalmente inundados o temporalmente inundados. Y todos esos son partes de los humedales. ¿Ah? Entonces, en un ecotono o en una interfase también existe una gran complejidad que está asociado a esa variación del nivel del agua, pero también está asociado a cuál es la matriz de vegetación o de productores primarios que está dominando el sistema. Acá tienen incluso un esquema donde vemos aún una complejidad aún mayor, porque ya sabemos que en una planicie de inundación, que básicamente involucra también a los humedales, tenemos canales activos, canales abandonados, zonas más altas, antiguos taludes, etc. Y ahí se nos genera una diversidad y complejidad de humedales extraordinaria. ¿Ah? Fíjense en esta foto. Esta es una foto donde se está extrayendo turba. En el pasado la turba, muchachos, era una fuente de energía, además de utilizarla para la fertilización del suelo. Se quemaba esa acumulación tan grande de materia orgánica, ¿no es cierto? Incluso aquí en Maldonado, nosotros podemos ver algunos sistemas de turberas que recomiendo verlas. Esta cañada que ustedes conocen, el cruce en la Rambla, un poquito más adelante de la estación, esta estación que está sobre la Rambla, que antes era de eso, que ahora es de este nuevo consorcio. Si ustedes, ¿cómo se llama, perdón? Action, me parece. Action, bueno. No, si la van, Guada. La Guada es la cañada. La Guada es la cañada. Bueno, tómense en un día, vayan hasta, preferentemente que sea de día, no tanto de noche, porque ahí no me hago responsable de lo que puede pasar. Vayan hasta el cruce en la Rambla y asciendan por la cañada hacia arriba. Y van a ver en los cortes, en los márgenes, van a ver turba. Incluso si le prestan atención, les va a llamar poderosamente la atención el tamaño de algunas especies que están creciendo sobre ese sistema. El tamaño de algunas pindó, de algunos árboles, que es extraordinario por la fertilidad que tiene ese sistema. Bueno, ese sistema se extrajo turba durante el siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Ah? Y también pueden encontrar un relicto de esto en la cañada que atraviesa el Parque Mancebo y desemboca también en el mar. ¿Ah?
Algunos atributos importantes de los humedales. Sin lugar a dudas, la salinidad es un atributo importante que nos permite distinguir grandes tipos de humedales. Aquellos que son típicamente agua dulce, los que están asociados a zonas estuarinas o los que están asociados a zonas costeras. Dentro del paradigma, dentro del modelo de lo que podemos ejemplificar un humedal estuarino, bueno, acá tienen la foto de la desembocadura del arroyo Maldonado, ¿no es cierto? Con una gran variabilidad también en la salinidad, ¿no? El pH, otro atributo fundamental, porque hay humedales que el pH es neutro y hay humedales que son de pH ácido. ¿Ah? Aquí vamos a entrar en este cuadrito que siempre nos detenemos en el curso, porque cuando todos aquellos que quieran seguir explorando y profundizando en el área de humedales, tienen que tener este cuadrito a mano porque si no se pierden en la literatura y sobre todo en la literatura en inglés. ¿Tá? Fíjense, acá aparecen un conjunto de atributos: vegetación, hidrología, suelo, pH, estado trófico. Y aquí aparece la terminología que se usa en Estados Unidos y la terminología que se usa en Europa. Fíjense que hay algunas coincidencias, pero también hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay un término que se usa tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, que es el término de bog. Si nosotros tenemos que traducir el término bog en español, es algo así como el pantano, ¿no? ¿Qué caracteriza un pantano? En primer lugar, es un tipo de humedal que, como les indica aquí, pit significa que tiene una acumulación de materia orgánica enorme. Si ustedes toman una muestra del suelo, del sustrato, el 40, el 50, el 60% es materia orgánica, es una turba. ¿Tá? Además, en cuanto a la hidrología, es un sistema cerrado, eso es lo que quiere decir ombrotrófico, son sistemas pantanosos donde no hay entradas ni salidas importantes de agua. ¿Tá? Pero fíjense que esas condiciones determinan que el pH sea muy ácido y que la vegetación esté predominantemente conformada por musgos y básicamente un género, ¿tá? Que es el género Sphagnum. Esperen que lo voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan anotar. Sphagnum. ¿Tá? Sphagnum es una especie característica de los de este tipo de humedales. ¿Ah? Es interesante, ustedes son muy jóvenes, yo tampoco lo llegué a ver, pero en el pasado, antes de que existiera la sílica gel, se utilizaba sphagnum seco para evitar que se humedeciera algún elemento o algún dispositivo que no nos interesaba o que nos resultaba contraproducente que la humedad ingresara en el dispositivo. Hoy día utilizamos esas cuestiones químicas de sílica gel en los lentes de la fotografía, etcétera. Bueno, antes, muchas décadas atrás, se utilizaba sphagnum. Se secaba sphagnum y se creaban bolsitas y era nuestra sílica gel en el pasado. ¿Ah? Profe, adelante. tengo una pregunta, porque en el video que vimos que estaba subido, Guillermo decía que pantano era swamp, no bog, porque se caracterizaba por tener vegetación arbórea. Vamos a esos términos, Ali. Mirá, cuando vos entrás en el resto, todo el resto de humedales, fíjense que ya tiene una serie de características comunes. Me refiero a todo lo que no sea bog o pantano. Primero, tiene un pH neutro. Segundo, tiene un suelo con un alto contenido de materia orgánica, pero no un contenido tan alto como para conformar una turba, una turbera. Y luego son sistemas donde existen entradas y salidas importantes. Es reotrófico el sistema.
Pero acá comienza a haber una gran confusión de términos que dependen de qué vegetación, cuál es la matriz de vegetación que tenés en el humedal y depende del lugar donde estés. Por ejemplo, en la terminología europea, vos te encontrás con este término swamp, por ejemplo, para ciertos humedales que comparten todas estas características, pero la matriz está dominado por plantas emergentes, ¿tá? Tipo phragmites. ¿Tá? De hecho, esto que se llama reeds es un phragmites. ¿Tá? En algunos lugares de Europa le llama swamp a eso, pero en otras partes del mundo el swamp se utiliza exclusivamente para un humedal que tiene vegetación arbórea o arbustiva. O como le señalaba Guillermo, en algunas partes del mundo, lo que en otros lugares denominamos bog, en otros sitios lo denominan swamp. Entonces, o sea que depende del lugar del mundo en el que estés, nada más. Exactamente. Ese es el problema muchas veces en la terminología que ves en los humedales. Aparece gran heterogeneidad en la terminología como la usás, pero este cuadrito te ayuda a orientarte. ¿Tá? Por ejemplo, en la gran mayoría y en la actualidad, cuando vos estás hablando de humedales que presentan todas estas características que están hacia la izquierda del esquema y que además tienen vegetación herbácea, generalmente se utiliza el término marsh. ¿Tá? Y así tenés en inglés freshwater marsh, salt marsh, combinaciones que te están hablando de qué matriz de vegetación domina y qué condiciones de salinidad tenés en el sistema. ¿Tá? En el caso de un fen, que se utiliza mucho también, un fen es un sistema que tiene ciertas características de un bog en el sentido de que aparecen ahí también ciertas plantas herbáceas, pero también musgos o hepáticas, pero la diferencia fundamental entre un fen y un bog es el pH. Si el pH no es ácido, si es ácido cae dentro del bog y si no lo es, te cae de este lado. Entonces, mensaje fundamental. ¿Tienen que aprenderse de memoria esto? Por supuesto que no. Lo que significa, y por eso le ponemos este cuadro aquí, es que para aquellos que van a seguir profundizando sobre temas de humedales y humedales artificiales, tengan este cuadro a mano cuando lean la literatura, porque si no van a quedar perdidos exactamente a qué se está refiriendo o van a tener inconsistencia entre artículos que están utilizando de forma laxa estos términos. Si esta terminología nosotros la analizamos desde la perspectiva del idioma español, nos matamos en un segundo, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, están en el sector andino y les digo vamos hacia la zona de bofedales, no tienen ni idea dónde va a caer ese término, ese ecosistema en esta nomenclatura. Si estamos en la Patagonia y un vaqueano te dice vamos a tomar agua a los mallines, no tenés la menor idea de qué se están refiriendo. Bueno, ese es el problema que acabamos de ver en la terminología en inglés, en español, es un mundo inconmensurable. ¿Tá? Hay que ir al lugar, estar con la gente durante muchos años y ahí entendés la terminología que están utilizando o cómo poder meterla en estos esquemas de clasificación y qué correspondencia tiene con los atributos fundamentales. ¿Ah? Fíjense nomás, una cuestión simple. En el Uruguay utilizamos fundamentalmente como equivalente del marsh lo que son bañados, ¿no? Y para nosotros bañados es un ecosistema donde el ecosistema tiene predominio de vegetación herbácea, probablemente un pH neutro,
etcétera. Pero muchos sistemas con esas mismas características en Argentina los llaman esteros, no bañados. ¿tá? Ahí tienen ejemplos de cómo en lugares relativamente cercanos se utilizan términos diferentes. Estoy tomando unos mates pues estoy medio atragantado. A ver, lo importante, acá ustedes tienen varios detalles más en cuanto a aspectos que hemos estado hablando. Fíjense en esta transparencia, esa anoxia en el sedimento, una de las grandes dificultades que tiene es en el rendimiento fisiológico de la respiración, y hace que el rendimiento sea muy ineficiente, es decir, por mol de azúcar que descomponemos en los procesos de respiración, debe de tener 39 moles de ATP, tenemos solo 3. Entonces, este es un ambiente que cuesta mucho sobrevivir porque el rendimiento en una respiración en ausencia de oxígeno es muy ineficiente. ¿no? ¿Preguntas o dudas hasta el momento? Adelante. ¿Todo bien? A mí me quedó una duda en cuanto a las 3 preguntas esas que hablaban de la desnitrificación y la relación con el humedal. No me acuerdo muy bien, pero no, como que, no sé, me entreveró todo. Bueno, es una muy buena pregunta, Camila, y lo vamos a abordar hacia el final de la clase de hoy. Pero tratemos, a ver, tomemos un minuto esta pregunta. Imagínense que se encuentran con el intendente de Maldonado, ¿no es cierto? Y existe la tentación de avanzar sobre el humedal del arroyo Maldonado entre San Carlos y La Barra. Y bueno, hay que tomar una decisión de, bueno, ¿qué hacemos con todo ese gigantesco humedal que en algún momento fue pensado como un gran parque metropolitano? ¿no? Y hay que poner argumentos sobre la mesa. ¿Por qué un humedal es importante? A ver, ¿quién se anima a tirarse nunca mejor aplicado al agua? A ver, Vika, adelante. Por los muchísimos servicios ecosistémicos que brinda, control de inundaciones, bueno, para la diversidad, pero eso al intendente no sé si le va a importar. Sobre todo para los muchísimos servicios ecosistémicos, recarga de napas y acuíferos, en cierta manera influencia en la captación de gases de efecto invernadero, aunque también un humedal produce metano, pero capta mucho anhídrido carbónico. Bueno, la biodiversidad también tiene beneficios para la extracción de alimentos, materias primas para el ser humano, o sea que por ese lado también. Exactamente. Primero, digamos, cuando nosotros analizamos los humedales, evidentemente, y tomamos un esquema clásico como este texto de la evaluación del milenio, y vemos el conjunto de servicios ecosistémicos, es más difícil encontrar un servicio que un humedal no te provee que listar todos los servicios que un humedal provee, ¿no? Es difícil encontrar uno de toda esta mega lista que en un humedal no te esté proporcionando. ¿Por qué es tan diverso el portafolio de servicios ecosistémicos? Por muchas razones. Algunos ejemplos ya Vika puso sobre la mesa, pero hay un elemento que es distintivo.
Uno es esa productividad gigantesca que tienen los humedales, que como es el principal servicio de soporte, fíjense en acá, producción primaria, formación de suelo, etcétera, esto permite sostener todo el otro paquete de servicio ecosistémico. Entonces, cuanto más productivo sos, más diverso y más importante es tu portafolio del resto de los servicios ecosistémicos. ¿Ah? No perdamos de vista, muchachos, que el origen de las grandes civilizaciones humanas se producen justamente sobre humedales. Piensen en la Mesopotamia, Egipto, etc. Todo el desarrollo inicial de la agricultura, ¿sobre qué sistemas tuvo lugar? Sobre los humedales. Sobre los humedales donde existía un régimen muy regular de la variación del agua, ¿no es cierto? Entonces teníamos una gran capacidad de predecir, bueno, vamos a plantar ahora y vamos a obtener la cosecha antes que suba el agua en la próxima estación lluviosa, ¿tá? Pero eso, en definitiva, se ocurría porque, además de tener un sistema muy predecible, teníamos una fertilidad gigantesca en esos suelos que cultivábamos, que en realidad eran humedales. ¿Ah? Fíjense acá simplemente un esquema de servicio ecosistémico en un humedal costero. Y acá aparecen solo algunos, desde la regulación del flujo de contaminantes y nutrientes en la correntía superficial, de sistemas productivos costeros, el rol que tienen en el mantenimiento de muchos recursos pesqueros, porque son áreas de cría, de nursery, para muchas especies de peces, y un gran etcétera que aquí aparece en algunos capítulos. Pero fíjense, esta es un diagrama sumamente importante, muchachos, porque aquí nos permite vincular las funciones que tiene un sistema, ¿no es cierto?, lo que podemos denominar valores internos del sistema y todas esas externalidades que muchas veces están vinculadas a servicios ecosistémicos que nos proveen. Entonces, pensemos, nos vamos a detener bastantes minutos acá. Funciones. Un humedal produce una reducción de la velocidad del agua en esas correntías superficiales de las zonas altas hacia las zonas bajas del paisaje. ¿Tá? Esa reducción de la velocidad de las correntías superficiales es lo que nos determina, por ejemplo, la sedimentación, esto que aparece acá como trampa de sedimento. ¿Tá? Pero al mismo tiempo, estas zonas de humedales son, como muy bien señalaba Vika, zonas de recarga, de contacto entre el flujo superficial, la escorrentía superficial y los ecosistemas subterráneos o napas subterráneas. Entonces muchos humedales en realidad son zonas de recargas de sistemas subterráneos. ¿Ah? Entonces, porque entran en contacto el flujo superficial con el flujo subterráneo. ¿Ah? Entonces juegan un papel muy importante. En los humedales, además, muchachos, ese sustrato con tanta materia orgánica, desde el punto de vista físico, es como una esponja gigantesca, ¿tá? Gigantesca, ¿tá? Eso hace que retenga mucho agua cuando hay grandes precipitaciones, pero después te la libera de a poco en los periodos que no llueve. Entonces te amortigua mucho la variación natural de la precipitación. ¿Tá? Esa alta productividad es lo que te permite el soporte de esa enorme diversidad en términos de plantas y animales. Es decir, todos estos procesos básicos que ocurren en un humedal, que los podemos descomponer en funciones hidrológicas, funciones de calidad de agua o funciones de hábitat, es lo que nos permite sostener todo lo que está por fuera, desde la caza de patos hasta la hasta la colecta de turba, hasta la regulación de inundaciones, la recreación y un gigantesco
gigantesco, etc. Vika, adelante. No, una cosita que me olvidé que es fundamental para el humedal del arroyo Maldonado y el departamento es el turismo, porque al mantener la función de filtro, lo que serían las playas famosas de Punta del Este y La Barra, si no hubiera un humedal ahí. El agua clara, en parte, es un Sin argumento. lugar a dudas, además juega un papel interesantísimo en todo una estrategia que tarde o temprano el departamento tiene que desarrollar, que es lo que tiene que ver con la diversificación y desestacionalización del turismo, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen, pero seguramente es ignorado por gran parte de la población de Maldonado. Hay un turismo muy limitado por el momento de avistamiento de aves que llega al Uruguay, y bueno, uno de los sitios que más visitan es este, ¿no es cierto? Veamos la siguiente tabla, que proviene de un libro que está aquí, que se llama Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Humedales del Delta del Paraná. Se los recomiendo que lo bajen, está accesible en línea, pero fíjense, ahí emerge una tabla muy buena, donde tienen ustedes funciones ecosistémicas, genéricas y específicas. Y en función de estas funciones ecosistémicas, todos los bienes y servicios que se proveen. Tomemos un capítulo nomás, regulación hídrica, desaceleración de los flujos y disminución de la turbulencia del agua. Esto nos permite, por ejemplo, asegurar la estabilización de la línea de costa y disminuir el poder erosivo de eventos extremos de precipitación. Regulación hídrica, regulación de inundaciones, disminución de la intensidad de los efectos de inundaciones sobre áreas vecinas. Fíjense que aquí estamos tomando dos ejemplos nomás, regulación hídrica y regulación biogeoquímica, y vean cómo se nos abre el paquete de funciones específicas y además cómo se nos abre el portafolio de bienes y servicios que obtenemos. ¿Ah? Y es realmente impresionante. Lamentablemente lo hemos entendido muy tarde en el desarrollo de las sociedades humanas, porque de hecho ya eliminamos del planeta más del 70% de los humedales que habitaban en el planeta. ¿Tá? Y los hemos comenzado o hemos revertido este problema de la eliminación de los humedales justamente al entender todo el paquete de servicios ecosistémicos que provee. Pero también nos permite entender algunas cosas curiosas en la historia reciente. Si ustedes miran las organizaciones más antiguas de conservación de Estados Unidos de humedales, muchas de ellas se generaron en la década del 10 y del 20 del siglo XX, eran básicamente organizaciones de cazadores de patos, que estaban muy preocupados por la escasez de su presa o su objeto de recreación, ¿no? Entonces, al entender los vínculos entre la presencia de muchas especies de aves, algunas de ellas de particular interés en la caza, y el vínculo que tenían con los humedales, es que comienzan los primeros movimientos de conservación de estos sistemas, ¿no? En este diapositivo ustedes pueden ver lo que hablábamos hoy. Fíjense que un humedal como son los SM, ¿no? Los swamp y marsh que hablábamos hoy, en términos de biomasa o producción primaria neta, fíjense que es equivalente a todo este paquetito violeta acá donde están los bosques tropicales lluviosos y una cantidad de bosques que son el zoom de los sistemas productivos cuando estudiamos ecología básica, ¿no? Y acá llegamos a una pregunta que es sumamente interesante, y es ¿cómo
se desempeñan los humedales en la regulación de los intercambios entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos? Y aquí aparecen 3 modos que denominamos fuente, retenedores o transformadores. Vamos a analizar una variante, de acuerdo a lo que sabemos en este momento. Obviamente que al contestar esta pregunta vamos a ir a lo que nos planteaba Camila hace unos minutos atrás, que tiene que ver con el rol en los intercambios de nitrógeno. ¿Ah? Pero cuando uno dice un humedal juega un papel importante como retenedor, ¿qué se imaginan ustedes que significa esa función y con qué lo ejemplificaría? Adelante. A ver, ¿quién se anima? Camila, tírate al agua. Retiene la materia orgánica que viene con la escorrentía superficial. Básicamente retiene, muy bien Camila, básicamente retiene todas las partículas que vienen en la escorrentía superficial. Si esas partículas tienen un alto contenido de materia orgánica o no lo tienen, la simple condición de partícula hace que esa matriz de plantas, sean herbáceas, sean arbustos, sean árboles, o sea una combinación de todas estas, es un filtro gigantesco. ¿tá? Y todas las partículas que van en ese flujo superficial, al llegar a un humedal, decantan, porque tenemos una barrera física por la matriz de la vegetación. ¿tá? Eso es una función típica de restauración, de retención. ¿tá? Están reteniendo partículas. ¿tá? Ingresa una cantidad y llega al ecosistema acuático una cantidad mucho menor. ¿tá? En temas de erosión de suelo y los impactos que puede tener en un sistema acuático, muchas veces tener un humedal altamente conservado mitiga sustancialmente estos impactos de la erosión del suelo y la llegada de material en suspensión, el incremento de la turbidez en el agua, etc. ¿Ah? ¿Qué significa, qué quiere decir transformación? Que los humedales son transformadores. Profe, bueno, me quedó una duda igual con eso de la retención. O sea, no es una duda, sí, debería ser una. Las partículas disueltas también en el cauce de agua, también las retiene, porque decían que la zona litoral podía funcionar como parte del humedal. Entonces sería solamente las partículas que van disueltas por escorrentía o también por el cauce de agua. A ver, 2 elementos importantes para contestar tu pregunta. La zona litoral puede ser considerado parte de un humedal o puede ser considerado un tipo de humedal, lo primero. Lo segundo es que vos en un flujo de agua, al igual que lo que ocurre en un río, en un arroyo, tenés una serie de partículas y después tenés una serie de elementos o compuestos que van de forma disuelta. ¿tá? Obviamente un humedal tiene capacidad de estar regulando tanto los temas de partículas como los temas de aquellos compuestos o elementos que vienen de forma disuelta. ¿tá? Por ejemplo, mucho del fósforo, del exceso de fertilización de fósforo en un agroecosistema que empieza en un evento de precipitación importante, que empieza a ser trasladado por la escorrentía superficial, va a ser retenido en el humedal, va a ser retenido y va a ser incorporado a ese sustrato con un alto contenido de materia orgánica, o incluso va a ser asimilado por la vegetación acuática. ¿tá? Entonces ahí también tenés una función de retención, no de partículas, como hablábamos hace un minuto, sino de
el ortofosfato del fósforo reactivo soluble, es decir, un compuesto inorgánico y disuelto en el flujo superficial de agua. ¿Tá? ¿Se entiende? Retención, no solo piensen en partículas, también puede retener cuestiones que vienen disueltas, nutrientes inorgánicos disueltos o incluso un residuo de un plaguicida que viene disuelto. ¿Tá? ¿Y el agua, no retiene el agua también, un humedal? Por supuesto, por lo que estábamos hablando hoy, el humedal es una zona de amortiguación, pero esa zona de amortiguación te lo da ese efecto físico que se genera cuando vos tenés un suelo, un sustrato con mucho contenido de materia orgánica. Es como una esponja, es exactamente como una esponja. ¿Viste? Vos empezás a mojar la esponja y se va llenando de agua y no pasa nada fuera de esa esponja. Pero llega un momento que el agua transcurre. Pero después cuando tenés que sacar todo el agua de la esponja, bueno, hay que hacer una fuerza importante para escurrir toda esa agua. Un humedal pasa exactamente lo mismo. Es un muy buen análogo para entender el funcionamiento de un humedal. Ahora, hemos estado analizando funciones de retención. ¿Qué se imaginan ustedes que un humedal puede funcionar como fuente o puede funcionar como transformador? Como transformador, por lo que se había hablado tipo en el video de al haber tanta acumulación de agua, hay especies vegetales que no se pueden establecer en ese sistema. O puede ser que el nivel de agua suba, tanto que pueda modificar, transformar un ecosistema y generar pérdida de ejemplares, por ejemplo, del bosque ribereño, por ejemplo. A ver, vamos a tratar de profundizar este concepto de transformación. A ver, Ali, que levantaste la mano. Yo por lo que entendí en el video, la parte de transformadores era porque hay sustancias que entran de una manera y después pueden ser retenidas y pueden ser liberadas como en otra composición, digamos. Exactamente. Transformación, ¿de qué nos está hablando? Piensa lo siguiente, humedal, ecotono, interfase. Está mediando los intercambios entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos. Cuando estamos hablando de transformación, estamos haciendo una reflexión. ¿Cómo llega al humedal y cómo sale del humedal? El ejemplo más claro de transformación tiene que ver con el nitrógeno. Por ejemplo, muchas veces tenemos un exceso en el uso de fertilización y podemos tener un arrastre importante de nitratos en las correntías superficiales. Cuando llega ese nitrato a un humedal, una parte va a ser retenido, pero otra parte va a ser transformado. ¿Por qué? Porque los humedales ya sabemos que predominan condiciones reductoras, entonces el nitrato se reduce a amonio. Entonces, tenés en la regulación dos cosas. Entra mucho nitrógeno y sale poco nitrógeno. Pero además, tenés que entra de forma oxidada y sale de forma reducida o sale de forma gaseosa, porque los humedales tienen un papel fundamental en los procesos de desnitrificación. ¿Ah? Entonces, cuando estás analizando un papel como cómo regula los intercambios de nitrógeno en un humedal, en realidad es muy complejo y implica muchos procesos, pero en definitiva tenés un claro ejemplo de transformación. Me entra mucho nitrógeno, sale poco nitrógeno, pero aparte lo que sale es muy distinto a lo que entró. Me entra nitrato y el humedal me desnitrifica, me saca nitrógeno en forma gaseosa y además me lo saca al cuerpo de agua vecino en forma reducida o de amonio. Eso es un ejemplo de transformación. De hecho, muchachos, los humedales son tremendos reguladores en términos de nitrógeno. Son pero muy eficientes.
tienen un papel importante en la regulación de fósforo, pero nada parecido a lo que hacen con el nitrógeno, por sobre todo esa capacidad de desnitrificar el nitrógeno, y eso hace que, como ustedes ya están anticipando, los humedales juegan un papel clave en amortiguar los procesos de eutrofización. Muchas veces los sistemas se nos eutrofizan no porque hubo un cambio reciente en el uso productivo de esa cuenca, sino porque de repente desapareció el humedal que estaba amortiguando todo ese exceso de fertilización. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Queda claro a qué nos referimos con transformación, Facundo? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué se imaginan que representa el término fuente? Que va a ser una fuente de nutrientes o de materia hacia el curso de agua. Exactamente. Quiere decir que hay determinados intercambios que de repente son aportes, fuente, aportes que hace el humedal, en este caso, hacia el sistema acuático. ¿Cuál es el paradigma así de fuente de un humedal? Bueno, los humedales son una fuente de materia orgánica disuelta gigantesca. De hecho, lo vimos en Laguna del Diario, con ese humedal gigantesco que tiene, los cuerpos de agua que tienen humedales extensos asociados a los mismos, tienen un contenido de materia orgánica disuelto muy grande. Las aguas son muy coloreadas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el humedal es muy productivo, se acumula mucha materia orgánica, pero hay una parte de esa materia orgánica que se exporta, y se exporta en forma disuelta y nos está condicionando el color del agua de los ecosistemas acuáticos vecinos. ¿Ah? ¿Queda claro? Adelante, Ali, tenés la mano levantada, no sé si viene de la intervención anterior. Ah, era del anterior, estar abajo. Perfecto, perfecto. Muchachos, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Vuelvo a esa pregunta entonces. La pregunta, la correcta, era la última que decía que era por las características reductoras del humedal, por eso que ocurría la desnitrificación, ¿no? No era por la materia orgánica y ni por condiciones oxidadas, que eso no se da en el humedal tampoco. Camila, gracias por la pregunta, porque en el desarrollo me estaba olvidando de contestar de tu pregunta. El proceso de desnitrificación que se presentó en el test es un proceso clave, pero es un proceso de una complejidad enorme. Y para entender la complejidad, tenés que repasar el ciclo de nitrógeno que veíamos al inicio del curso. Fíjense en aquel esquema súper simplificado del nitrógeno. Voy a tratar de encontrarlo. Denme un minuto que voy a tratar de encontrarlo para referirnos exactamente a porque esta parte es muy importante y nos va a permitir entender cuál era la pregunta concreta. A mí también me costó mucho el test ahí en esa parte. O sea, no sé. Muy bien. Ya ni me acuerdo ni qué contesté. Dale, muy bien, muy bien. Pero vamos a analizarlo en detalle. Muy bien. ¿Se acuerdan de este esquema? Dinámica de nutrientes, acá veíamos lo del fósforo y después lo del nitrógeno. ¿Tá? En lo del nitrógeno, fíjense que pongámonos ahora en un modo de humedal, toda esa vegetación muy productiva en un humedal se descompone, tiene un ciclo de vida, muere, se descompone, forma parte de este detritus,
Y a partir de la descomposición de la materia orgánica se genera amonio. De amonio se pasa a nitrato, pero ahí se requieren condiciones aeróbicas. Y nitrato se pasa a nitrógeno gaseoso, pero ahí se requiere una fase anaeróbica. ¿Tá? El amonio y el nitrato se asimilan después directamente por el fitoplancton, y el nitrógeno gaseoso pasa a la atmósfera. Entonces, si ustedes ven este ciclo completo que te lleva desde la materia orgánica generada por la producción primaria del humedal hasta el nitrógeno gaseoso, en realidad vos necesitas 3 cosas para que ese fenómeno ocurra. Primero, detritus con un alto contenido de materia orgánica. Segundo, necesitas que exista una fase aeróbica. Y al mismo tiempo necesitas que exista una fase anaeróbica. En un humedal tenés todo al mismo tiempo. De hecho, tenés el reactor perfecto. Mejor dicho, diseñamos reactores en función de lo que aprendimos de los humedales. Y en un humedal vos tenés mucha materia orgánica y tenés una columna de agua que solo la superficie tiene presencia de oxígeno, y después de la columna hacia el fondo es anaeróbico. Tenés todas las fases del proceso que te lleva a la desnitrificación. Por lo tanto, Camila, la respuesta correcta de esa pregunta eran las 3 cosas. Necesitas materia orgánica, necesitas oxígeno y también necesitas zonas sin oxígeno. ¿Ah? No se preocupen, muchachos, porque era una pregunta difícil. En términos simples, podríamos catalogarlo como la tumba de los cracks, ¿no? Hay que integrar ahí mucha información, ¿no es cierto? Pero bueno, te agradezco la pregunta, porque no solo nos permite entender el papel de los humedales, sino entender por qué los humedales tienen ese rol tan impresionante en la regulación del nitrógeno y no lo tienen otros ecosistemas. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Muy bien. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y vamos a analizar ahora el caso de un humedal artificial, ¿tá? Porque nos permite profundizar más en detalle lo que hemos estado hablando y entender por qué en definitiva hemos dedicado mucho tiempo a replicar los humedales, y en esa replicación de los humedales tiene otra ventaja, y es que aprendemos pila de cómo funcionan los humedales, porque cada humedal artificial es un experimento en marcha que nos permite profundizar. ¿Ah? En 5 minutos retomamos, ¿les parece?